Nuestro segundo relato ocurre en la mitología griega, una de sus favoritas, mis queridos buscadores, y una de donde vamos a sacar mucha tela que contar, pues el guardián de la leyenda les presenta el mito de Tántalo. Espero sea de su agrado. Se nos habla que hace mucho tiempo existió un hombre cuya fortuna fue tanta que podía codearse con los mismísimos dioses olímpicos, pero que no supo guardar ni la humildad ni mucho menos el respeto por los dioses. Tántalo fue rey de Lidia allá en la lejana época del mito. Se decía que era hijo del propio Zeus y de una ninfa, y que era apreciado por las grandes divinidades. Hablamos de tiempos muy antiguos, mis queridos buscadores, pues se nos cuenta que en aquellos años los humanos y los dioses solían convivir muy de la mano. Y Tántalo, dentro de esta cercanía, era por demás especial, pues se sentaba a cenar en la mismísima mesa del Olimpo, pues los dioses le invitaban a convivir junto con ellos. Pero se nos cuenta que Tántalo también fue el responsable de que aquella era de cercanía con los dioses terminara, pues expuso ante los dioses la maldad innata de la humanidad. Pero, ¿qué hizo para que esto sucediera, mis queridos buscadores? Aquí es donde comienza realmente la historia de este rey, así que pongan atención para no cometer aquellos errores que Tántalo sí hizo. Se dice que Tántalo cometió 3 ofensas o pecados a ojos de los propios dioses, uno cada vez peor que el anterior. El primero de aquellos ocurriría mientras convivía con los dioses en aquellas galantes cenas, y que los dioses se dieron cuenta que Tántalo susurraba a los mortales que aquella amabilidad de los dioses era fingida y que en realidad los dioses tenían planes de siniestra naturaleza para los seres humanos. Esto, mis queridos buscadores, naturalmente lo supieron los dioses, quienes estuvieron furiosos con aquellos comentarios que difamaban su divina encarnación. Pero, al ser solo eso, comentarios de un mortal delirante, tan solo le advirtieron que era peligroso continuar con aquel camino y le señalaron su primer error. El segundo error o pecado de este rey ocurrió cuando, aprovechándose de su cercanía con el rey de los dioses, robó a Zeus el néctar de la ambrosía, la cual era una bebida divina reservada solo para aquellos que moraban en el Olimpo. Dicha bebida, aparte, fue repartida entre los mortales en las fiestas de aquel rey, lo cual ocasionó una furia casi indecible en el propio Zeus, quien amenazó directamente a Tántalo debido a aquella falta de respeto. Sin embargo, no sabemos cómo fue que se salvó en esta segunda ocasión. Tal vez haya sido aquella cercanía que tenía con Zeus al ser parte de su sangre, o tal vez Zeus lo meditó y determinó que al fin y al cabo un poco de ambrosía no haría gran diferencia. Sin embargo, esta segunda afrenta de Tántalo ya rayaba en eliminar lo que viene siendo la frontera entre lo divino y lo mortal, dado que se nos cuenta que la ambrosía, mis queridos buscadores, es un líquido o un jugo capaz de borrar aquel límite entre lo humano y lo divino. Como haya sido, Zeus lo perdonó a regañadientes, no sin antes advertirle de no tentar a la suerte, ni de probar el límite de la paciencia, ni de la sabiduría de los dioses. La situación, mis queridos buscadores, ya era muy grave y cualquiera con 2 dedos de frente hubiera parado ahí, pero Tántalo era un hombre ambicioso, quizás igual que su padre, y esto no lo detuvo. Tántalo decidió llevar al límite aquella naturaleza del conocimiento de los dioses, así que urdió un plan más, una humillación a los dioses, un acto tal que es tenido como el error o pecado más grave de aquel rey, y tomen en cuenta que ya robó la ambrosía. Se dice que el tercer error o pecado del rey Tántalo fue que mató a su hijo Pelope, lo cortó y lo hizo guisar para servirlo a los dioses. ¿Por qué hizo tal cosa?, se preguntarán.
solo para comprobar si era verdad que aquellos dioses eran en verdad conocedores de las cosas que sucedían en el mundo. Así pues, con el plan en marcha, Tántalo invitó a los dioses a un banquete para disculparse por los pecados anteriores, y así inició aquel banquete. Los dioses fueron atendidos con todos los lujos. Entonces llegó el momento del plato principal, aquel guiso siniestro, planeado para tantear a los dioses, pero estos últimos pronto se dieron cuenta de aquella hórrida acción, pues los dioses se percataron casi de inmediato, bueno, casi todos, pues se dice que la única diosa que comió de aquella carne fue la diosa Deméter, pero esto porque estaba agobiada por no poder encontrar a su hija Perséfone y logró engullir aquel bocado de aquella carne proveniente del desdichado Pelope. Y esto, mis queridos buscadores, fue la gota que derramó el vaso para Zeus y para los dioses olímpicos, quien ya con nula paciencia con aquel mortal decidió darle un castigo a la altura de sus tropelías. Zeus maldijo al rey, y no solamente se conformó con eso, maldijo a su reino. Pero aquella furia no fue ciega, pues se dice que los dioses se apiadaron de Pelope. A Pelope lo lograron reconstruir y devolverlo a la vida. Bueno, casi todo. Recordemos que Deméter se había engullido parte de la carne de aquel pobre desdichado, por lo cual los dioses le hicieron una prótesis de mármol, la cual cubría el espacio del hombro, que era lo que le faltaba. En cuanto a Tántalo, su castigo en vida fue duro y cruel, pero en la eternidad de la muerte fue aún peor, pues cuando su existencia mortal dejó este plano, su alma fue transportada a las profundidades del Tártaro. Y ya hemos referido esto en un corto legendario. El Tártaro es un profundo abismo donde van todas aquellas existencias pecaminosas a los ojos de los dioses, es decir, un infierno bien ganado y seleccionado por los propios dioses olímpicos. Y bueno, ¿en qué consistió aquel castigo? Se nos dice que Tántalo fue puesto en una especie de lago con el agua a la altura de la barbilla, mientras una rama de frondosas frutas colgaba para tentarlo a tomarlas. Este no podía sacar ni las manos ni nada, estaba simplemente con la cabeza ahí fuera. Y se nos dice que el castigo de Tántalo era este: cuando la sed lo atormentaba, el agua se alejaba de sus labios y no podía tomarlo ni con la punta de la lengua, haciéndolo morir de sed incesantemente, mientras que aquella rama cercana que podía tomar en cualquier momento simplemente de una mordida, se alejaba cuando éste padecía hambre, y así esto sucedería una y otra vez hasta el final de los tiempos. Así, el orgullo de Tántalo era hecho pedazos, pero como cereza del pastel, los dioses decidieron colocar un estrés más, y es que encima de Tántalo habían colocado una roca enorme que se balanceaba vacilantemente de un lado a otro sin saber si en verdad caería o no. Esto llevaría la mente de Tántalo al límite y su castigo sería eterno entre el estrés de no poder beber ni una sola gota de aquella agua cristalina y pura y no poder saciar su hambre a la par de estar vigilando aquel peñasco que pendía sobre su cabeza y que pudiera poner quizás final a su existencia. Pero, mis queridos buscadores, esto jamás llegará.